Siguiente entrevista de vida, en este caso tenemos aquí a Xavier Caparrós, ya lo podéis ver Sí, en pantalla. Xavier es conferenciante, divulgador, cooperante, escritor, asesor, mentor, una larga lista de cosas que ha ido desplegando durante su vida. Hoy vamos a hablar de educación del ser, que engloba desde nuestro punto de vista muchas cosas, pero poco a vale. poco iremos desgranando las diferentes sorpresas que nos tiene Xavier que contar desde en primera persona y también que nos contó en su momento pues cuando lo conocimos, cuando hicimos sus talleres y que queremos que pues veáis en primera persona este nuevo paradigma del que hablamos de primero vivir ya de una manera diferente y después transmitir sus conocimientos para que cada uno también pueda vivir de esta manera diferente. O sea que, sabes, si quieres, puedes empezar hablando pues esto de lo que significa para ti la educación, pues de alguna de tus libros, por ejemplo, educar con amor o qué significa para ti este nuevo paradigma desde tu punto de vista. Sí, mira, yo creo, después de tantos años de hablar con niños, niñas de todas las edades y especialmente adolescentes, te das cuenta de que es como si ellos no quisieran estar en este mundo, ¿no? Que hemos creado, ¿no? Un mundo donde la economía está siempre en primer lugar, donde las personas no estamos en presencia, estamos corriendo todo el día habitualmente. Y hay unas maneras mucho más sencillas de estar juntos, de poner el amor, la ternura, los sentimientos, hablar de lo que nos pasa, de las emociones, de nuestros conflictos, de nuestras inquietudes, que es una manera mucho más satisfactoria de vivir, de relacionarnos y al final de tener unos objetivos más claros y mucho más satisfactorios a nivel tanto personal como de manera colectiva, ¿no? Creo que esa es un poco la idea de todo. Esto ya hace muchos años, yo creo que hace ya muchísimos años que se va diciendo, pero se sigue sin poner en práctica, ¿no? Falta todavía ese punto, ¿no? De verdad vamos a coger este camino de la sensibilidad, de poder educar desde estar con unos valores muy claros, muy definidos. Y esa es un poco la idea, ¿no? Sobre todo que, como decías tú, como decíais, ¿no? Que el amor sea realmente el verdadero protagonista, ¿no? De todo, ¿no? Y eso creo que es la idea fundamental, sí. Yo creo que este cambio tan importante que se está produciendo es fundamental. Tenemos una gran oportunidad de poner de nuevo a las personas por delante, de poner todo esto que decimos siempre, pues la economía o ciertas cosas que se había dado como prioridad en la vida por detrás y que obviamente suben a nuestra vida, pero que no sea el foco principal, que no corramos detrás del dinero, que no hagamos una vida sin sentido simplemente por llegar a puntos en los que no conectan con nosotros. Y creo que tenemos una gran oportunidad. Ahora, esta situación en concreto nos ha ayudado a sacar lo que llevamos dentro. Entonces, es un punto de inflexión muy importante pues para poder eso, practicar el altruismo, para poder empezar a vivir de manera diferente, para poder a conectarnos. Entonces, este punto que tú seguramente también has vivido en primera persona, pues por la cantidad de años que llevas cooperando, seguramente que sea un punto de inflexión muy importante para que por fin demos ese paso adelante. Sí, mira, la verdad es que este es un momento muy interesante. Vamos a ver si sirve realmente para algo o no. Vamos, esto el tiempo lo va a decir también. Pero es un momento fantástico porque nos han puesto encima de la mesa todo lo que estamos diciendo muchas personas hace muchos años, ¿no? Entonces, levantarte con un propósito claro de vida que tú mismo has definido, ¿no? Has decidido, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, donde el altruismo ocupa un lugar muy importante en nuestra vida cotidiana, no ahora, sino desde siempre, pues por supuesto te lleva a una vida muy satisfactoria, ¿no? Entonces es como tenemos un porqué definido y esto nos ayuda mucho. Y esta, no es necesario tener un porqué de vida, pero la verdad es que si lo tienes, nos ayuda mucho. Esto es lógico, te levantas cada mañana con muchas ganas de vivir, te vas a dormir muy satisfecho de lo que has hecho porque realmente es lo que has decidido hacer, ¿no? Y esto a veces pasa por esa idea de verdad de tener esa filosofía de que lo más importante no es cuánto dinero tengamos al final de mes en la cuenta, sino cuántos momentos fantásticos hemos tenido esta semana, ¿no? Y evidentemente teniendo, como es la mayoría de nuestros casos, las necesidades básicas cubiertas sobradamente, como la mayoría de nosotros las tenemos, ¿no? Y esa sí que es la idea, ¿no? La idea de educar en estar juntos, en ver qué pasa a nuestro vecino, en ver dónde podemos ser útiles. Y es muy simple, es que es una sensación muy simple, ¿no? De irte a dormir pues muy contento, con una vida sencilla seguramente, porque los valores son otros, pero a nivel de amplitud, a nivel de vivencias, pues muy grande, ¿no? Y creo que es, al final, cuando hace uno el resumen final de su vida, que quieras o no, todos lo vamos a hacer,
Bueno, pues habrá muchas maneras y la idea es que hayamos tenido por lo menos una vida muy, muy ancha, ¿no? Muchos años, ¿no? de vida, no años en sentido de número, sino haberle dado mucha vida a los años que cada uno pues pase por este planeta, ¿no? Esta es para nosotros una de las claves, ¿no? Incluso de la educación, ¿no? Y en eso estamos. Nosotros seguimos prácticamente igual, no ha habido un gran cambio en el tema del confinamiento antes o después, porque la idea está muy clara y entonces esto te hace ver las cosas de una manera muy, muy concreta y seguir en lo que querías hacer. Y esa es una de las claves, sí. A mí me gustaría pedirte, Xavier, si puedes contar un poquito de tu historia personal, porque es algo que nosotros nos sentimos profundamente muy inspirados por ti en su momento. Tenemos el placer de haberte conocido, de que podemos decir que eres un amigo y que nos has inspirado mucho, sobre todo con tu historia, cuando hemos estado juntos y nos has explicado cómo tú de repente te has empezado a dedicar a todo esto, ¿no? Recuerdo que fue una pregunta que te hice y que me impactó todo lo que tú me has contado y creo que es una de las claves de cuando las personas preguntan, pero ¿cómo yo puedo hacer eso, no? Creo que en tu historia personal hay algo que puede mover mucho a muchas personas porque tú has renunciado pues, a una plaza de funcionario, creo, por vivir y sin saber, en una completa incertidumbre, como estamos ahora, ¿no? Muchas personas, entregándote completamente a la vida. Entonces creo que tu historia viene de entregarte a la vida desde un inicio y claro, por eso estás ahí en la vida totalmente. Sí, es una historia como cualquier otra, pero yo quizá lo único que creo que he sido muy valiente, ¿no? Desde muy joven fui muy valiente, entonces cuando, pues eso, ¿no? Aprobé las oposiciones casi sin querer para ser funcionario, vi que ahí no podía estar la felicidad y renuncié. Fue una cosa incluso extraña porque tuvieron que hacer desde Madrid una carta de renuncia porque, por supuesto, nadie se apunta nadie va a unas oposiciones para suspender. Entonces era una cosa extraña, pero yo me di cuenta enseguida de que ese no era el camino. Luego, pues gané mucho dinero en una empresa, en una multinacional, porque ya que había que trabajar, pues habría que trabajar. Entonces, pues bueno, como tenía mucha fuerza, pues mejor ganar muchísimo dinero y tener pues el coche de la empresa, muchos viajes y tanto dinero que yo realmente no sabía ni qué hacer. Pero la única verdad es que tampoco me llenaba, no era feliz. Entonces, esa valentía siempre ha sido un poco lo mismo, ¿no? O sea, ¿esto me hace feliz o no me hace feliz? No, para nada. Pues entonces no puedo seguir ese camino. Es que es de lógica aplastante, ¿no? Y esa ha sido un poco la dinámica una detrás de otra en las relaciones, en los trabajos, en la vida, y hasta llegar a una idea básica de, hombre, pues si solo tengo una vida, pues mejor que haga o me acerque lo máximo posible, hacer lo que quiero, hacer lo que me gusta, incluso también a esa manera, ¿no? A exprimir la vida, ¿no? Ostras, yo he hecho muchas cosas, la verdad estoy muy contento, he viajado por 70 países, en muchos sitios he estado, conozco muchísimas personas y la verdad es que eso te da un bagaje de vida muy grande, muy, muy, muy grande, muy, muy amplio, con mucha experiencia. Muy bien, estamos aquí en las... Y bueno, y esa es un poco la idea, ¿no? De ser un poco más valientes. Y quizá ahí sí que es esa manera de educación, ¿no? De decir, que no es lo más importante tener dinero. Hay que tener las necesidades básicas cubiertas, pero cuidado porque a veces para ir más allá, pues entonces entramos en esa dinámica que es la que un poco nos atrapa, ¿no? La sociedad, ¿no? De más dinero, ergo, más tiempo, ergo, más conflictos y te metes ahí en la rueda de que siempre decimos, ¿no? Del hámster en busca del dinero, de más dinero y es evidente que el dinero por sí solo no nos va a hacer felices, eso lo sabemos todos. Entonces hay que quizá planteártelo de otra manera, ¿no? Al final tenemos todos que, casi como por necesidad de vivir en un techo y de comer cada día, pero eso quizás se puede conseguir relativamente fácil, ¿no? Y entonces, bueno, sobre todo, el paso es que la idea tiene que estar clara, porque si la idea no está clara, la inercia es la que te lleva. Por eso es importante saber lo que quieres, decidir cómo quieres vivir y a partir de ahí ponerlo en práctica. Porque si no lo tenemos claro, eso lo veo mucho en los adolescentes, pues la inercia te lleva a lo de siempre, ¿sí? Y lo de siempre, yo sé que lo sabéis vosotros,
pero lo de siempre no funciona, ¿sí? O sea, no tenemos una sociedad de personas felices, magníficas, que todo vas a la calle y todo es alegría y nos saludamos y no estamos ahí porque gastamos mucho tiempo en cosas que no nos gustan y de hecho incluso muchas personas gastan mucho tiempo en cosas que les disgustan, ¿no? En el tema de los trabajos es evidente, si entre el 80 o el 90% de una sociedad como es la nuestra trabaja en algo que no le gusta, la felicidad es virtualmente imposible, porque 8 o 10 horas cada día haciendo algo que no te gusta, yo creo que eso es inaguantable. A nivel económico es perfecto, pero a nivel psíquico, a nivel de emociones, es improbable la felicidad. Yo creo que lo sabemos todos. Sí. 8 de 10, incluso gente que trabaja más horas, que aún tiene que estar atado más horas a su trabajo. Nosotros en ese sentido, incluso viniendo aquí a Tailandia, que estamos en una isla en la que no tenemos ni muchísimo menos los inputs que teníamos en Barcelona, nos damos cuenta de que totalmente lo que tú dices, como no tengas claro lo que tú quieres, es que todo está ahí constantemente para intentar meterte más, y muchas veces eso es, perdemos el sentido, porque como no tenemos claridad sobre lo que queremos, pues es fácil que los inputs externos nos vayan llevando y la supuesta dopamina que nos va a dar esta felicidad, lo que nos hace es engancharnos más a eso y otra vez volvemos a la rueda, la que hablábamos antes. Entonces es muy importante. Tú, por ejemplo, con tu ejemplo, ya lo decíamos antes, que has pasado por una fase de ganar mucho dinero, porque muchas veces la gente desde fuera dice, no, pero es que como tú nunca has pasado por esa fase, ¿qué me vas a contar? Pero es que tú has pasado por esa fase y precisamente el de saberlo has renunciado ya porque no te llenaba. A día de hoy, tu día a día, lo que haces en tu día a día te llena más, que es un resumen muy importante que debemos hacerlo. Nuestro día a día, nuestra semana, cómo está siendo nuestra vida en cada momento. Claro, eso, es que para mí es la clave, ¿no? Es decir, yo de verdad, o sea, yo ganaba tanto dinero que no sabía qué hacer, es que en serio, o sea, a veces tenía que montarme viajes porque era una locura, ¿no? Pero el coste era muy alto y además incluso yo bromeaba, ¿no? Con mis compañeros, ¿no? Cuando llegué a ser gerente, yo hablaba y decía, ostras, la gente entra aquí y lo más lógico es que en un año, pues la mayoría se quedan calvos, si son hombres, y si no, todo el pelo es blanco, ¿no? Todas las canas ya. Entonces, claro, el estrés que provocaba los mandos intermedios y los superiores, ¿no? Como era mi caso, era como un estrés tremendo, ¿no? O sea, había mucho dinero en juego, ganabas mucho dinero, pero yo creo que el coste era una locura. Y sobre todo, la única pregunta para mí, la pregunta que es la importante es, ¿yo disfruto con esto? ¿Estoy bien? ¿Me gusta? ¿Vengo feliz o no? Era que no. Entonces, además fue muy interesante porque yo fui digamos, a los jefes de Madrid, ¿no? A los socios, y les dije, es que me tengo que ir porque no soy feliz, no me gusta el trabajo que hago. Y claro, son cosas que todo el mundo se quedaba muy sorprendido. Y claro, no te digo también la familia, ¿no? Yo ya tenía hijos en ese entonces, con lo cual bueno, la única cosa creo que es un acto de valentía, ¿no? Es decir, bueno, ya lo haré de otra manera, ¿no? Si tienes ganas, si lo tienes claro, yo, de verdad, es como hay que hacer el salto, porque de lo contrario es muy duro, ¿eh? Yo veo muchas personas en la terapia que vienen a verme y es aquella frase, ¿no? Es que yo quiero dejar ese trabajo, no me aporta nada, solo de dinero, pero estoy muy mal. Y a veces hablas con esa misma persona 10 años después y el discurso es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos perdido 10 años, económicamente estamos bien, pero al final la vida, cuando haces el repaso final, que además a mí me lo han hecho muchas personas con mucho dinero, eso no sirve, no sirve. O sea, si no has tenido unas buenas relaciones, si no has sido feliz, es que no sirve. Es que el dinero es fantástico y nos ayuda muchísimo y ojalá lo tuviésemos las dos cosas, ¿no? Pero a veces el precio que pagas es tan grande que no te compensa para nada. Y es una manera de educar. ¿Se puede vivir con menos? Por supuesto, esto está clarísimo. Y desde hace muchos años que deberíamos haber empezado, sobre todo en Occidente, a vivir de otra manera, a vivir mucho más tranquilos, con menos cosas. Pero bueno, a ver si empezamos. Yo creo que tenemos oportunidad, pero de momento no nos ponemos, como digo yo, no ponemos toda la carne en el asador todavía. Pero es un camino fantástico. Entonces, si las personas que lo hemos hecho, pues estamos bien, estamos contentos, estamos satisfechos, pues creo que somos buen ejemplo, ¿no? Como decía Eva, ¿no? Es decir, al final, yo siempre digo, ¿no? ¿Tú eres feliz o no? No, pues si no, tu ejemplo no sirve. Y ya está. Y tú sí estás bien, estás contento con tu vida, estás satisfecho, yo qué sé, parece que tengas menos edad de la que tienes, te estás jovial, alegre. Sí, bueno, pues lo mismo hay que hacerte a ver qué has hecho, ¿no? Porque
si lo has conseguido es que algo has hecho bien, ¿no? Y yo incluso, en plan casi anécdota, yo empecé hace muchos años a hacer talleres porque la gente que me conocía, las personas me decían, bueno, pero ¿quieres explicarlo ya? Y yo decía, ¿pero explicar qué? Pues eso, pues cómo vives, cómo te lo has montado. Pues bueno, pues vale, pues lo explico, ¿no? Y al final la explicación era tan sencilla de que cuando yo empecé, luego yo hice al revés, ¿no? Y luego me puse a estudiar y me di cuenta de que eso lo habían dicho muchísimas personas a lo largo de la vida, de la humanidad, muchas corrientes filosóficas, los budistas hace 5.000 años, y al final todos decíamos lo mismo, ¿no? Y la única diferencia quizá es esa sensación de ¿vamos a ponernos de verdad o no? ¿Sí? O vamos a seguir hablando, pero no a ponerlo en práctica, ¿no? Y para mí esa es la clave, ¿no? Siempre es lo que intento, ¿no? ¿Cómo podemos dar un empujón, ¿no? A las personas que tienen tantas ganas, pero todavía no se atreven, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta de que la educación es fundamental. Porque si los niños ya no tienen esa necesidad de dinero, de cosas, de casas, de coches, no sé qué, todo va a ser mucho más fácil. Y la educación, como vosotros sabéis, puede ir en un sentido, puede ir en el otro, y si va en el de la vida, el de la ternura y todo esto, da muchos frutos mucho más buenos, mucho más sabrosos. Y Xavier, ¿qué le dirías tú a familias que ahora en este momento sabemos que hay infinidad de familias que están muy, muy preocupadas con la escolarización de sus hijos, con qué va a pasar, ¿no? En este momento, sobre todo esa gran preocupación porque se pierdan, ¿no? Conocimientos. ¿Qué mensaje les puedes dar de seguridad para que, bueno, para que un poco confíen en la vida y en que la educación de ahora va por otro lado? Yo creo que nos seguimos equivocando, es una opinión personal, pero nos seguimos equivocando. Incluso en el confinamiento, en la mayoría de partes del mundo, las clases telemáticas eran de contenido, bueno, de un poco más de lo mismo, cuando teníamos una gran oportunidad de hablar de sentimientos, de hablar de cómo se sentían los niños, las niñas, de cuáles eran sus inquietudes, de qué estaba pasando, cómo se podía resolver esto de no ver a los amigos, a las amigas, de estar en casa, e incluso la gran oportunidad de haber hecho unos lazos maravillosos entre padres e hijos o entre las personas que estábamos conviviendo juntas. Creo que nos seguimos equivocando yendo a los currículums educativos en vez de a la persona, en vez de estar mucho más seguros, mucho más confiados, tener mucha más autoestima. Porque al final, la verdad es que después de tanto tiempo, la formación, claro que es importante, por supuesto, pero lo que decíamos antes, si nos forman para hacer algo que no nos gusta, es que no va a servir. Es que, aunque tengamos un éxito, es que el éxito no está ahí. Y yo creo que debemos de estar todavía mucho más, hemos de entrar mucho más en una educación mucho más holística, mucho más de lo que sentimos. Yo me lo he pasado muy bien en el confinamiento. Suena muy extraño incluso decirlo, ¿no? Y además, fíjate que yo he estado mucho con Neret, que es nuestra hija, me lo paso muy bien, es que me lo paso muy bien con ella. Y el resto del tiempo he estado ayudando prácticamente a personas que lo están pasando mal, que no tenían para comer o que tenían muy pocos recursos, y abuelitos o abuelas que estaban en casa y no podían salir y les llevábamos la comida. Entonces, es una vida muy sencilla. En principio dices, bueno, pues qué sencillo, ¿no? Pero la sensación es que nos íbamos a dormir, yo me iba a dormir pues a veces cansado, pero muy satisfecho y muy feliz porque las conversaciones que puedes tener, vosotros lo sabéis, con un personaje de 5 años, o de 4 años, o de 6 años, es espectacular. Es decir, la gente que no lo vive en su día a día, yo supongo que no es consciente, yo no lo fui cuando fui padre por primera vez, de que puede ser tan rica la convivencia hablando pues de sentimientos, de ilusiones, de inquietudes, de qué quieres, lo que decíamos antes, ¿no? Desde bien pequeñitos, ¿no? Decide qué quieres, decide muchas cosas, porque algún día tendrás que decidir qué quieres hacer con tu vida, ¿no? Y cuanto antes empecemos a que los niños decidan, a que tomen sus propias decisiones, mucho mejor. Para mí, seguimos perdiendo demasiadas oportunidades centrados en la formación, cuando lo más importante es el ser humano. Yo siempre digo una frase que es verdad, que un niño, una niña o una persona con autoestima, con seguridad, con ganas, con ilusión, prácticamente va a hacer todo lo que se proponga. Y una persona, por mucha formación, si no tiene autoestima, si no tiene seguridad en sí mismo, si tiene un montón de complejos, si tiene un montón de carencias,
va a ser un esclavo, va a ser una esclava y va a hacer lo que los otros le digan, con lo cual yo creo que por lo menos debemos poner todavía mucho más énfasis en esa parte humana, ¿no? Que todos tenemos, que yo creo que es la buena, ¿no? Que es la que mueve, ¿no? Y si no tenemos ilusión, pues por ejemplo, como muchos jóvenes hoy día, sin ilusión, sin motivación, ¿qué tipo de vida podemos tener? Pues es la que ven en los adultos, ¿sí? Ellos lo dicen, los jóvenes me dicen, bueno, es que estamos desmotivados, pero es que en mi entorno yo también lo veo desmotivado, ¿no? Y entramos otra vez en lo mismo, ¿no? Claro, ¿cómo no vas a estar desmotivado por mucho dinero que ganes si no te gusta lo que haces? Es muy complicado estar motivado así, muy, muy difícil. Totalmente. Yo siempre digo que realmente cuando quieres aprender de alguna persona o quieres vivir una experiencia diferente, que mires qué hay detrás de esa persona. En este caso, cuando te conocimos a ti, no solamente en tus talleres, sino después cuando te conocimos en tu casa, pues eso, el trato que tenías como familia, el trato que tenías con Neret, o sea, eso ya dice mucho de la persona y de lo que está transmitiendo. Y creo que esa es la clave. O sea, en la mayoría de casos, pues a nivel de cuando somos padres o la sociedad y demás, o sea, queremos como la teoría perfecta, pero después en nuestra vida no somos capaces de afrontar ciertos cambios, no somos capaces de hablar con nuestros hijos de manera natural, de lo que sentimos nosotros, de lo que sienten ellos, como que parece que tiene que ser todo perfecto o hermético y es como desde ahí no vamos a llegar a ningún sitio. Y lo que tú dices, necesitamos humanamente volver a ponernos en primera persona y hablar naturalmente de eso, de un montón de cosas que nos inquietan y que son súper saludables que hablemos en este sentido. O sea que en esa parte creo que es muy importante esto, el simplemente hablar, como tú dices, y el compartir de esa parte. Sí, es que es vital, porque es que si no, de verdad, es como, podemos estar sentados en una mesa, pero si hablamos de nada, ¿no? De lo que pasa en la tele, o pásame la sal, o está muy buena, no sé, los guisantes, están buenísimos, pues está muy bien. Pero es que nos perdemos la parte chula, ¿no? Es como, ostras, yo que he tenido, yo en mi época joven, cuando fui padre, hombre, pues seguramente lo hizo mucho peor que con Neret, pero tuve la gran fortuna de pasar una adolescencia con mi hijo preciosa, porque nos lo explicábamos todo. Entonces era como dos personas que se expliquen todas sus inquietudes, todo lo que le está pasando, todo lo que le pasa por la cabeza, todos sus sueños, todos sus ideales. En el caso de Víctor, incluso, pues todas sus experiencias, sus primeras experiencias con chicas, ¿no? Su sexualidad, el descubrimiento de todo eso. Esto es precioso, es como, es inolvidable. Entonces, con Neret es un poco lo mismo, pero con 5 años. Entonces, tiene sus cosas. Es que tenemos una riqueza los seres humanos preciosa. Es cierto que, y esto creo que es importante decirlo, como padres lo tenemos complicado a no ser que volvamos antes, ¿no? Hay que tenerlo claro, porque si no, esto de explicar cómo nos sentimos no es fácil, porque a nosotros nadie nos educó así. ¿Sí? Entonces, a nosotros, yo hablo con muchísimas personas y dicen, bueno, mi padre es que no me hablaba de nada. Entonces, de sexualidad, vamos, imposible. O sea, hay un montón de cosas que no se han hablado. Entonces, nosotros estamos ahí. Bueno, ahora me dice Xavier que tengo que hablar yo de lo que siento con mis hijos, pero si yo no he hablado de lo que siento nunca en mi vida con nadie. Pues bueno, ¿queremos un cambio? Pues eso es un poco la sensación, ¿no? Hay que escogerse y decir, sí, yo quiero un cambio. Yo tuve que hacer ese cambio. Yo no estaba acostumbrado a explicar lo que yo sentía, a lo que mis inquietudes. Y tuve que aprenderlo, tuve que decidir que era el único camino. Y ese camino, la verdad es que funciona, porque cuando tú lo haces es cuando tus hijos pueden hacerlo. Si no, no lo van a hacer nunca. Es que tiene toda la lógica del mundo. Las dinámicas, las maneras de convivir, de estar, las ponen los adultos y a veces nos olvidamos de que los adultos somos nosotros, por mucho que vengamos de situaciones incluso grotescas, porque nuestra educación, la mía en particular, fue grotesca en la escuela y en el barrio, pero hay que decir que hay que cambiar, hay que mejorar. Creo que además a mí no se me ocurre nada más bonito que dedicarte a estar mejor, a ser más feliz y que las personas que te rodean estén lo mejor posible y, como digo yo, les brillen los ojos muy a menudo, ¿no? Y creo que eso es un objetivo precioso y eso es lo que intentamos, ¿no? Transmitir todo esto para que más personas se sumen, ¿no? Yo creo que todos tenemos muchas ganas de subirnos a este carro más de la sensibilidad y nos faltan quizá referentes. Yo creo que nos faltan referentes. Lo que tú decías me parece muy interesante. Yo lo único que creo que lo que más me distingue
es que lo que explico, lo que digo en las conferencias o lo que escribo en mis libros es cómo vivo, ¿sí? Te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede no gustar nada o te puede admirar. Creo que para mí eso no es lo importante. Lo más importante es, pues eso, ¿no? Que tú dirías, ostras, es que yo te conocí dando talleres, pero fui a tu casa y vi la coherencia, ¿no? Creo que es lo más importante, ¿no? Que los referentes sean personas que tengan esa coherencia de lo que dicen, es lo que están haciendo, ¿no? Porque si no, y ahí tenemos todavía quizá demasiados problemas porque como la economía vuelve a ser el primer valor, pues bueno, cada uno hace lo que puede en ese sentido y entonces, bueno, yo tengo la suerte de que nunca pongo la economía en primer lugar y eso da muchos frutos, no económicos, pero sí, como decíamos antes, de vida y de conocimientos y de muchísimas cosas. ¿Sí? Claro, yo recuerdo, Xavier, perdona, el primer día que fui a tu taller, a una charla, recuerdo ahí en Barcelona, que, que algo se movió cuando estaba allí, o sea, que yo vi que no eran conocimientos solamente, no era una teoría, era algo que se movía en cada uno de nosotros y luego lo entendí, el por qué, ¿no? Todo esto que tú cuentas de tu historia personal está ahí y es lo que tú transmites cada día a las personas que nos estás inspirando. Entonces recuerdo, yo iba a hacer simplemente la charla esa y ya está, y recuerdo cuando volví a casa le dije a David, esto lo tenemos que hacer los dos, porque esto es súper importante. Pero esto sin decirlo, tú lo transmitiste. Y yo creo que un poco es porque estás transmitiendo la verdad, tu verdad, ¿no? Estamos ahora mismo, bueno, ahora y llevamos muchos años, nos hemos educado y criado, los de nuestra generación al menos, en un paradigma que no es la verdad, que nos crían un poco en la mentira, y cuando uno descubre por sí mismo un poco la verdad y ciertas verdades, es como que la vida empieza a cambiar, ¿no? A raíz de que tú tienes esos pequeños despertares de, ostras, pero sí, me han contado esto, pero yo siento esto otro, ¿no? Y esto es lo que a mí me parece realmente increíble que tú puedas transmitir, porque, bueno, hoy en día estamos en el mundo de la espiritualidad, de una educación diferente, pero tampoco todo lo que se ve es auténtico de verdad. También hay como mucho marketing y a mí me parece como increíble que no solo empoderas a los niños, sino que estás empoderando también a padres, ¿no? El poder darte cuenta de este tipo de cosas, como padre tienes que vaciar toda la basura que llevas ahí, ¿no? Creyendo que pues la mejor educación para tus hijos es los mejores conocimientos, el encontrar un trabajo donde ganen más dinero. Para soltar todo eso hay que hacer un tremendo trabajo personal, pero solamente con personas que venís de ya hacer eso es donde tú ahí de repente ves la verdad de frente, ¿no? Y es como si todos sentimos, eso que tú estás contando, todos lo podemos sentir, pero al momento, lo que es tener el corazón lleno, ¿no? Y que no estés pensando en el dinero que hay en tu cuenta bancaria. Entonces Claro. me parece increíble. Sí, la verdad es que sí, esta es un poco la clave. Yo empecé con padres y madres porque me di cuenta de que cuesta mucho a los adultos cambiar realmente, cuesta, pero es normal, es como después de una programación de 20, 30, 40 o 50 años, pues ponte a cambiarla, ¿sí? O sea, es muy complejo, ¿no? Yo creo que no es sencillo. Y yo, por ejemplo, yo estoy convencido que a nivel particular ese cambio, ese proceso, no lo podía haber hecho trabajando en una empresa 8 o 10 horas. Yo creo que es virtualmente imposible, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Y la gente las personas que tenemos hijos, sabemos que luego el desgaste, todo lo que hay que hacer es como, bueno, es la hecatombe, ¿no? Entonces, o tenemos muy claro, o tenemos las ideas muy claras y educamos en eso, ¿no? En tenerlo, o se nos va a ir y vamos a entrar en la rueda. Es vital, para mí es vital esa sensación de poder decidir cada uno la vida que queremos tener. Creo que es fantástico, pero en todos los niveles, ¿eh? Yo hablo con muchos adolescentes y digo, ¿cómo quieres encarar el tema del trabajo? ¿Cómo queremos encarar el tema de las parejas? Porque ahora es otro tema muy interesante, ¿no? Incluso en las familias, todo esto está cambiando muchísimo
pero todavía no tenemos las herramientas suficientes como para que esto tenga una cierta fluidez. Y al final es verdad, los niños y las niñas son los que siempre de alguna manera están pagando el pato, ¿no? Y esa es la idea de que tengamos mejores referentes, mejores padres. Estamos muy contentos, la verdad, ¿no? Nosotros, esa pequeña escala seguramente, porque tampoco nos ha interesado crecer mucho, la verdad, pero la verdad es muy bonito. Fíjate que en la ONG que tenemos, ¿no? En Vida Significativa, hay un montón de padres y madres que venían a los talleres. Es como... Es muy bonito, ¿no? Esa sensación de wow, cómo mola, ¿no? Que los padres queramos de verdad, ¿no? Ser otro tipo de referencia, ¿no? Mucho más desde el amor, mucho más desde lo amoroso, desde lo que podemos dar como seres humanos y al final llegar incluso al altruismo, que es una manera de vivir fantástica que yo siempre recomiendo porque te da una satisfacción, no personal, sino una satisfacción de vida, ¿no? Es como, bueno, pues si puedo estar en este planeta y puedo hacer algo por los que están peor, pues ¿cómo no voy a hacerlo, no? Me parece como casi como, bueno, no una obligación, pero una decisión muy interesante, ¿no? Y también es cierto que yo he estado en muchos sitios del mundo, ¿no? Y he visto cosas increíbles, ¿no? Y esas imágenes, ¿no? De niños muriéndose delante mío porque no hay comida, porque les pica un mosquito y se mueren de malaria, se caen al suelo y se hacen un rasguño y como no hay ningún medicamento se les puede cangrenar y no sé, y se mueren. Entonces eso te da una visión muy diferente también de la vida, porque aquí en Occidente, en la mayoría de sitios, bueno, se puede ir mejor o peor, pero al final creo que si por poco que lo hagamos bien, las necesidades básicas las podemos tener cubiertas, ¿no? Tenemos, yo qué sé, incluso aquí en España tenemos la sanidad, que me parece una cosa espectacular, que todo el mundo tenga acceso a ella. Bueno, tenemos muchas cosas que agradecer y si las agradecemos podemos empezar a vivir de otra manera, ¿no? Con lo que tú decías, Eva, ¿no? Con esa decisión de, bueno, lo más importante ¿qué es? Pues yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Cuando alguien le preguntamos a cualquier padre, ¿qué es lo más importante en tu vida? Pues voy a decir, pues mis hijos, lo que sé, pues si está en pareja, la pareja, mis amigos y ya está. Y eso es la única realidad. Entonces eso hay que cuidarlo, como decías tú, poner nuestro grano de arena para que vaya lo mejor posible y para que esas personitas que van a ser el futuro sin ninguna duda, pues tengan unas referencias diferentes. ¿Sí? Hemos de ser muy diferentes como referentes. Sí, sí. Sí, Eva y yo hablamos mucho en el día a día sobre este tipo de cosas, sobre que cada día con nuestros hijos, dándoles presencia, estando con ellos, ya cuenta. O sea, no sabemos cómo será el futuro, pero ya sabemos que cada día que va pasando, que cuenta. Y todo este cuentabas tú, pues nos sentimos identificados de este resumen que tú hacías de he estado con mi hijo, viendo sus mejores momentos, compartiendo de tú a tú todas las sensaciones, no solamente en una dirección, sino en las dos. O sea, eso es increíble. El poder contar eso es que te llena totalmente el corazón. Y pues ves que va pasando el tiempo, es que no hace falta que hagas nada más, porque eso ya es una inversión en sí. O sea, en ese momento que estás dando toda tu vida, que tu hijo también está dando por ti, o sea, es que qué mejor camino se le puede dar a una persona en el mundo que ese. O sea, creo que ese tipo de referencias es que tenemos que tener a partir de ahora. Y lo que decíamos antes, hay muchas otras cosas por las que podemos ir en la vida, pero no perder el foco en estar buscando las externas cuando no tenemos las de casa o las nuestras propias cubiertas y empezar a decir, pues eso, queremos una educación diferente, pues empieza aquí, ahora, en casa. Queremos una idea diferente, pues empieza por mi ejemplo. Queremos, en vez de estar todo el rato como diciendo, bueno, pues en algún momento haré esto, pero ahora tengo que hacer otra cosa, no, es que ese es el momento. O sea, ha sucedido esto y esta es la mejor ocasión, aunque estés dolido, aunque estés fastidiado, esta es la mejor ocasión. Entonces, empecemos por nosotros a cambiar desde los sentidos de lo cotidiano, que esto tiene un tremendo poder. Sí, nuestros niños la verdad es que es increíble. Yo siempre digo que es que nos conocen perfectamente todo lo que somos. O sea, para mí ser padres y ser madre es como el mejor espejo, ¿no? O sea, nuestros hijos son nuestro mejor espejo, sin ninguna duda, ¿eh? Porque nos muestran todo, ¿no? Nuestras virtudes, nuestras carencias, aquello donde nos quedamos a medias, bueno, un montón de cosas. Entonces es como, y cuando vemos, bueno, pues yo qué sé, ¿no? Si no está bien por algo, mírate a ti a ver qué ejemplo estás dando, ¿no? En este confinamiento era muy claro, ¿no? Los niños de padres miedosos eran miedosos, los niños de padres más tranquilos, pues eran tranquilos, ¿no? Entonces nos están mirando continuamente, nos conocen todo a detalle, somos su mayor ejemplo, queramos o no queramos, y yo creo que eso, si hacemos un análisis muy consciente,
cada uno de lo que nos ha, de lo que ha significado nuestros padres, tanto para bien como para mal, es decir, no solo lo bueno, sino también lo malo que nos han transmitido, llegamos a una conclusión que es muy clara, que es que cualquier detalle, cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier cosa que hagamos como padres es archivada en ese pequeño cerebro, tenga el niño la edad que tenga, y además va a ser imitable seguramente, y claro, es como, ¡wala! O sea, es tremendo, ¿no? Hay niños que me explican unos detalles que sus padres evidentemente no se acuerdan, y ellos tienen grabados a veces la secuencia íntegra de un momento concreto, y es como pam, 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 entonces hizo esto, hizo otro, tal, levantó el dedo, pa, 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 y evidentemente los padres no nos acordamos porque tenemos muchas más cosas que hacer, por supuesto, pero los niños nos miran permanentemente, nos observan, miran cómo reaccionamos, y ahí ellos van formando su carácter, su personalidad y su vida. Por eso es tan importante que sobre todo los padres o los adultos hagamos un trabajo personal para mejorar lo máximo posible, sin agobiarnos. Como ya sabéis que a mí me gusta mucho el sentido del humor, y tampoco es para flagelarnos, ¿no? Que somos muy mal. No, bueno, pues oye, pues hemos recibido lo que hemos recibido, entonces tampoco, bueno, pero eso no quiere decir que podamos hacer algo para mejorar. Siempre podemos hacer algo para mejorar. Y si nuestros hijos ya no son un motivo, una razón suficiente para mejorar, no va a haber nada, yo creo que no va a haber nada que lo vaya a ser, ¿no? Es decir, a veces te das cuenta de que todavía para muchos padres sus hijos no son un motivo suficiente para que hagan un trabajo ellos. Bueno, es una pena, ya llegará, pero creo que o sea, para mí es una motivación tremenda. Hazlo por ti mismo, por ti misma, y además tienes una o dos o tres personitas que te están mirando todo el día. Ostras, pues más motivación, yo creo que es un chute de motivación si nos lo proponemos, ¿no? Totalmente. Nos decían en el chat, Estefanía nos comentaba, realmente creo que cada momento de la historia conlleva aprendizajes diferentes. Nuestros padres venían de una guerra, hicieron lo que pudieron, ahora nos toca a nosotros poner el foco en otros lugares. Sin duda. Mira, yo estoy escribiendo ahora un nuevo libro, y para mí que nuestros padres hicieron lo que pudieron, esto es un pedazo de éxtasis, ¿sí? De verdad, es como, pues claro que hicieron lo que pudieron, y sin duda. Y a veces yo incluso creo que a veces pues eran más coherentes, porque, pues yo qué sé, la frase típica, una frase, ¿no?, que se decía mucho aquí, ¿no? Aquí hay que trabajar cada día un montón de horas para comer pollo el domingo, ¿no? Bueno, y decían eso, y es lo que hacían, ¿no? Entonces, bueno, no era una gran referencia, pero era la que era. Entonces era su mundo, era su educación. Pero ahora muchos niños me dicen, es que mis padres, el mensaje que me están dando es el contrario a lo que hacen, ¿no? Es decir, en esta nueva que decía Eva, ¿no? En esta nueva espiritualidad, en este nuevo mundo del crecimiento personal, claro, son muchos niños que dicen, mira, es que mi padre me dice que sea feliz, que haga lo que me gusta, y él se pasa 8 o 10 horas haciendo una cosa que no le gusta. Y aparte me lleva a la escuela que yo no quiero ir. Entonces esto no cuadra, o sea, ahí no hay coherencia. Tenemos que conseguir una coherencia mayor, ¿no? Por eso es, bueno, pues lo que decíamos antes incluso de la educación. ¿Qué pasa si no van los niños al colegio? No lo sé, a mí no me preocupa demasiado, la verdad. O sea, para mí que Neret, si tiene que ir con mascarilla, no va a ir al colegio. O sea, es como muy claro que hay unos valores por encima. No tenemos mucha más información, entonces cuidado, porque esta frase de hicieron lo que pudieron, a veces nos la aplicamos mal, ¿no? Bueno, pues que yo hago lo que puedo. No. Que tenemos mucha información y que podemos llegar a muchos sitios que nuestros padres no pudieron llegar. Yo recuerdo, por ejemplo, mi propia abuela era analfabeta, ¿no? Jamás supo leer ni escribir. Entonces, no podemos pedir lo mismo a esa generación, que además, por suerte, fue mi gran referencia en lo que realmente importa, ¿no? En la humanidad, en el amor, en la ternura, en el cuidado, en todas esas cosas que al final, fijaros, una persona analfabeta, ¿no? Bueno, pues para mí ha sido mi gran referencia, ¿no? Pues a veces, cuidado con esa frase, porque hacemos lo que podemos, pero creo que nos debemos proponer hacerlo mejor para que nuestros niños y niñas estén mejor. ¿Sí?
Claro, es que en realidad es como estilo de vida que tú propones, Xavier, es como un estilo de vida sencilla que nos lleva a cómo vivían nuestros antepasados, ¿no? Es como que te das cuenta también muchas veces cuando tú sales de lo que es la burbuja que nos han enseñado de pues meterte en una carrera muchos años para ganar dinero, para luego al final darte cuenta de que cómo lo hacían antes y quizás incluso gente que vivía en pueblos y con una vida realmente sencilla, los valores más importantes de humanos, de vivir libres, de sentirse libres, sin miedos, estando en el lugar, ¿no?, donde querían estar, ellos ya los tenían. Un poco es como que se nos ha ido la pinza, ¿no?, con el tema del dinero y de los conocimientos, y ahora tenemos como que volver a hacer ese ajuste que nos lleve de nuevo al corazón. Sí, pero incluso, fíjate, yo encuentro mucho a faltar y yo lo provoco, tanto en los talleres, pero sobre todo en los institutos y en universidades. Yo saco permanentemente el tema de la libertad, ¿no? Porque, no sé, yo recuerdo que incluso cuando éramos jóvenes hablábamos, ¿no? Ibas con el compañero, bueno, y hablabas y era otra época, ¿no? Pero yo creo que es que ni hablamos ya, ¿no? Es como, tenemos la sensación de que estamos ya como cogidos, ¿no? De que el dominio de las élites es tan bestia que ya no damos incluso por hecho de que no seremos libres ni lo somos, ¿no? Y creo que esto es un error, porque creo que uno de las grandes virtudes que podemos aspirar los seres humanos, aparte de la dignidad, es justamente la libertad. Hubo un momento que la libertad era una palabra que estaba en desuso porque se había corrompido tanto que ya ni se hablaba, pero es como la sensación, ¿no? Tenemos ahora una sensación muy, muy curiosa por el tema incluso del confinamiento, ¿no?, que hemos vivido, que sabemos que estamos muy controlados, que estamos muy manipulados, que los medios de comunicación nos dicen lo que quieren el poder y la economía que nos digan, pero claro, a nivel de los chavales, a mí me parece peligroso, porque yo que he viajado mucho, antes no veías el mismo tejano o la misma camiseta en cualquier ciudad del mundo, y ahora ves a los chavales con la misma ropa, tanto en, yo qué sé, pues en Madrid como en Nueva Zelanda, como en Londres, incluso en Senegal, y con un discurso muy parecido. Entonces, yo creo que tenemos que seguir pensando hablando de pensar, en cómo podemos educar para que cada persona piense por sí misma, ¿no? Y esto es una tarea compleja en un mundo donde la tecnología ha asumido el poder y el control lo tenemos a base de tecnología, ¿no? Como decía Claudio Naranjo, ¿no? Nuestro futuro son nuestros niños, pero también nuestros niños son el futuro de las grandes multinacionales y de los grandes economistas y de las personas que están detrás de la pantalla, ¿no?, que son los cracks de los cracks de los cracks detrás de la tecnología, para que esos niños, que son nuestro gran patrimonio, se conviertan en compradores de un sistema de vida que le interesa a las personas que tienen el poder y el dinero, por supuesto, pero que a nuestro corazón no les interesa para nada. No vamos a ser más felices por comprar o hacer lo que todo el mundo haga. No va por ahí la idea. Y esto es algo muy importante para mí, ¿no? Remarcar la libertad. Yo soy muy pesado con la libertad, incluso conmigo mismo, ¿no? ¿Cómo puedo ser más libre? ¿Cómo puedo ser más libre? ¿Cómo puedo ser más libre? Y a veces te das cuenta que cuanto menos dinero necesitas, por supuesto, más libre eres. Porque al necesitar poco, te conviertes en una persona más liviana. No necesito parte de mi tiempo, cada vez necesito menos parte de mi tiempo para tener mis necesidades básicas. Y eso es muy interesante, porque al final la libertad también es tener tiempo y hacer lo que quieres tú con ese tiempo, que es cierto que para mí sigue siendo nuestro bien más preciado, ¿sí? Porque además nuestro tiempo es limitado, es finito, se nos acaba, nos vamos haciendo mayores y al final, si no pasa nada extraño, nos vamos a morir todos. Entonces, cómo hayamos utilizado nuestra vida es, para mí, muy importante, muy importante. Mira, esta reflexión de la libertad me parece súper interesante, porque me acuerdo que hace años, cuando leí un libro que se llama La bolsa de la vida, de Joe Domínguez y Vicky Robin, hablaba precisamente de este concepto de libertad, que poco a poco no nos habíamos dado cuenta de que en un momento, en un matrimonio, por ejemplo, con uno de los dos sueldos,
perfectamente podían vivir, o sea, se mantenían y tenían incluso como sobradamente capacidad para hacer otras cosas. Y a día de hoy poco a poco nos han ido enganchando de tal manera que entre los dos ya difícilmente llegas y han metido mucho la mentalidad de no, es que cada uno tiene que ser independiente, cada uno tiene que tener como sus cuentas, tiene que mirar y no nos hemos dado cuenta de que precisamente lo que nos unía, que era el amor, es como ha quedado en segundo plano y se ha puesto por delante todo tipo de cosas. Y por encima de que cada uno quiera su realización personal y demás, es como este concepto de libertad es fundamental, es como no sabemos en qué punto está nuestra libertad, no sabemos qué cosas realmente nos hacen libres, es como llevamos un sistema manipulado y al final eso creemos que ese es el buen sistema y lo que tú dices, o sea, vas a cualquier parte del mundo y te das cuenta de que pues aquí también lo hemos comprobado, incluso gente pobre, pues eso, que ya tiene unos hábitos o que conoce lo mismo que conoce alguien de una gran ciudad. Por ejemplo, aquí en Tailandia es llamativo, que siempre decimos, hay gente extremadamente pobre, pero tiene una pedazo de pantalla en su casa, de televisión, o si ya son mínimamente empresarios, que ya tienen un negocio que sea pequeño, un 4x4, pero totalmente desfasado de unas ruedas, no sé qué. Entonces te das cuenta de que eso ya está impregnado ahí. Y lo que tú dices, si no empezamos a mirar por nosotros de qué manera volvemos a pensar con criterio propio y a ser como autopensadores o autosuficientes, estamos otra vez como manos de esa red. Sí, fíjate que además es que yo creo que vamos para atrás en el tema de la libertad. Se ha conseguido una cosa que a mí me parece incluso surrealista, ¿no? Que es que dos personas que trabajen casi no lleguen a final de mes, ¿no? El montaje es tremendo, ¿no? Porque claro, es que no sales de ahí, es muy complicado salir, porque claro, y eso pasa casi en muchos sitios del mundo ya, no solo en Occidente, ¿no? Es decir, los alquileres son altísimos, la vida es muy cara y los sueldos son justos. Entonces, se ha conseguido una cosa que dices, ostras, pero si estamos nosotros trabajando y no nos podemos ir ni de vacaciones, ¿no? Esto era impensable. Es decir, la gente sin recursos es la que no trabaja, pero han conseguido una cosa que a mí me parece, insisto, surrealista. Y ahí sí que entre todos tenemos que lo que tú decías, ¿no? Que pensar esto de por qué y qué podemos hacer cada uno de nosotros para que esto no nos afecte, ¿no? Es decir, claro, por supuesto tenemos que vivir, pero lo mismo hay que empezar a hacer algún tipo de revolución, porque, no que sé, ayer me decía una chica, ¿no? Que trabaja en un centro de acogida con nuestros adolescentes, ¿no? Con nuestros niños, ¿no? En un centro de acogida, una educadora social, y me decía, Xavi, pero es que cobro 1.100 euros y de alquiler pago 700. Entonces, es que no me llega, es que no puedo hacer nada, ¿no? Y luego esta persona, con un trabajo tan importante, bajo mi punto de vista, para otros seguro que no, de educar a las próximas generaciones, esto es inviable. Entonces, lo que tú decías, ¿no? Hay gente que no puede vivir sola porque económicamente es inviable. Hay gente que no se puede separar porque económicamente es inviable. Entonces, y está todo el mundo trabajando y lo que decíamos siempre, ¿no? Pues un montón de horas corriendo para no saber bien dónde vamos, ¿no? Y ahí hemos perdido el norte. Y por eso es la importancia, ¿no? De tú cómo quieres vivir, cuáles son tus prioridades, aunque luego las cambies. Pero hay que tener un plan, porque por lo que yo he visto siempre, si no hay plan, la inercia, y además lo hace muy bien. La verdad es que es lógico que lo hagan muy bien, ¿no? Es lógico que los grandes poderes quieren consumidores, pues normal, pues es lógico. Entonces, tiene que ser una decisión propia de decir, yo por aquí no quiero entrar, ¿no? Entonces, yo cada vez que tengo un conflicto personal, la libertad está en el número uno, ¿no? ¿Esto me hace más libre o menos libre, no? Y bueno, como he sido valiente, pues siempre me decanto para lo que me hace más libre, ¿no? Esto, incluso para las personas que me acompañan, ¿no? ¿Esto hace más libre a Neret o menos libre, no? Bueno, pues esto no la hace libre, pues lo siento. No es un camino que me interese, ¿no? Y a partir de ahí es cierto que puedes tener muchas dudas y muchos conflictos personales. Pero bueno, yo siempre de eso que os decía antes, ¿no? Para mí es lo bueno, ¿no? Es como, bueno, pues qué mejor, ¿no? Que hablar de estas cosas, de decir cosas diferentes y bueno, y de vivir bien, porque al final, cuando vivimos como queremos, la vida es otra y eso es un poco la finalidad de todo, ¿no? Bueno, tan simple como irnos a dormir, pues satisfechos con nuestro día a día y esto
Esto es la gran... Esto es... A ver, ¿queremos que nuestros hijos sean felices o no? Sí, pues bueno, pues hay que cambiar la manera de educarlos, ya está, no pasa nada. ¿Sí? No, queremos que que trabajen y ganen dinero y se ganen la vida, no sé qué todavía con esas palabras, ¿no? Del siglo XI. Y que vayan a las fábricas y para eso tienen que pasar por la escuela para acostumbrarse a hacer lo que no les gusta, pues seguimos como igual. ¿Queremos cambiarlo? Pues nos ponemos, que tampoco es tan complejo, a veces es más importante la decisión de cada uno, sí. Wow. Pues fíjate, Xavier, que, o sea, parece como que no está conectado, pero en tu caso, o sea, tú lo dices como con esa sencillez y esa facilidad, pero todo tiene que ver por los pasos que tú has dado, porque claro, todo tiene que ver contigo como padre. Como tú has pasado por eso, tú ahora ya no pones tanto el pilar como figura de autoridad de si tiene que ir a este colegio para llegar a ser, ¿no? Para encontrar esa felicidad, porque como tú ya has sido una vivencia que has tenido tú, en realidad la figura de autoridad eres tú y tienes como muy ahí conectado, como si fuera ahí una columna bien fuerte, tu criterio propio, ¿no? Y eso es como algo que ahora yo creo que brilla por su ausencia y es como el momentazo ahora, ¿no? Como con todo esto del confinamiento, de todo lo que nos dice el político, el médico, el maestro, es como, claro, necesitamos urgentemente recuperar cuál es nuestro criterio propio, porque si no, vamos a un mundo que nos vamos a volver completamente locos y al final como que vamos a ir a una auténtica inseguridad como padres y no solo como padres, como personas. Porque como tú dices, la inercia es que lo que tú no decides tú, otro lo va a decidir por ti. Y en tu caso lo vemos, pues, por eso eres tan referente de verdad, porque eso ha desembocado en que o sea, tu valentía inicial en, vale, yo esto no lo quiero para mi vida porque quiero ser libre y quiero vivir una vida con corazón, me agarro a lo que soy, confío en la vida y en mí mismo y voy a por ello, eso va desembocando a que todas tus vivencias y todas las enseñanzas, ¿no? que estás trayendo tú, traen todas lo mismo, ¿no? Eso. Entonces ahora mismo tú eres como una autoridad para ti mismo, para tu hija y para todos los que te rodean y eso es increíble. Bueno, eso creo que es la idea de todo el mundo, ¿no? Yo creo que además los niños necesitan esa figura de seguridad, ¿no? Y de coherencia que os decía antes, ¿no? Si los niños ven una figura que dice una cosa y hace la contraria, pues es muy difícil confiar en esa persona, ¿no? Es como si alguien tiene un jefe y dice, te voy a aumentar el sueldo el mes que viene, y no se lo aumenta, pues evidentemente a partir de ahí la relación es otra, ¿no? Nuestros hijos es un poco lo mismo. Yo creo que nuestros hijos agradecen muchísimo que nosotros pensemos por nosotros mismos, ¿no? Aunque a veces a ellos no les vaya bien, porque a veces nuestra propia decisión no les gusta, pero al final se agradece mucho que alguien tenga las ideas claras y proponga lo mismo que vive y lo que él siente, ¿no? Por ejemplo, en los niños, con el tema de las tecnologías, pues a veces hay que decir, no sé, tú tienes que decir cómo quieres que tus hijos se relacionen con la tecnología, ¿sí? Y a veces, por la decisión, como puede ser nuestro caso, bueno, pues del móvil te vas a olvidar hasta no sé cuándo, es decir, ya veremos cuándo. Eso no le va a gustar a nuestros hijos, pero de otro lado, también dicen, hostia, mi padre o mi madre, es que lo tiene claro, es que tiene su propio criterio, es que por mucho que le diga que los demás y los demás, él me va a decir siempre la misma frase, a mí los demás me es absolutamente igual. Mi criterio como persona, como ser humano y como padre es este. Lo siento, te va a gustar menos, te va a gustar más, pero es este. Y a veces incluso se ven los niños muy pequeñitos que cuando el niño se te queda aquí, aquello de, wow, este es mi padre o esta es mi madre, pero no solo porque me ama, sino porque se nota que está seguro, porque se nota que tiene las ideas claras. Eso es muy importante que tengamos, porque, como decíamos antes, ¿no? La contradicción todavía cada vez creo que mayor entre lo que decimos y lo que hacemos, cada vez es mayor. Entonces, cuanto mayor es esa contradicción, más se les cruzan los cables a los niños. Eso está claro, es lógico. Y esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, yo tengo que decidir. Tenemos que decir muchas cosas como padres, como personas. Tenemos que decir cómo queremos vivir, cómo queremos educar. Y eso, bueno, desde la cosa más sencilla hasta la cosa más complicada.
pero cuanto más decidamos, mucho mejor para nosotros y mucho mejor para nuestros hijos, sin ninguna duda. Para mí, al hilo de la libertad que hablábamos antes y de las decisiones, o lo que comentabas tú de que es el momento como de hacer algo, está clarísimo que la libertad empieza por la palabra, es el momento de decir lo que pensamos, porque quizás pensamos algo diferente a lo que hasta ahora era lo normal y sin callarnos, sin pensar que es un error, sin pensar que es como algo fuera de lo normal, es lo que pensamos, lo que sentimos desde el corazón y punto. Le guste a unas personas más o le guste menos. Pues la otra parte es la decisión que tomas. En cada momento estás tomando una decisión, desde el amor o desde el miedo. O sea, sin más. O sea, cuando somos valientes con nosotros, somos coherentes, a pesar de lo que puede pasar, y tomamos una decisión con el amor, eso nos lleva a las consecuencias. Y cuando lo tomamos mirando hacia adentro y no siendo valientes desde el miedo, pues lleva a otras, no hay más. Entonces, en ese momento, en una dirección o en la otra. Sí, sí, está claro. Hay que... Al final es tan sencillo como... ¿Esto me apetece hacerlo o no me apetece hacerlo? ¿Esto me lleva a satisfacción personal o no? Vale, hay cosas que seguramente no voy a poder cambiarlas hoy, ¿sí? Pero sí que es cierto que si tengo el foco, como decíais vosotros, ¿no? Es decir, a ver, ese trabajo no me aporta nada, solo dinero a final de mes. Vale, lo tengo claro, ¿no? Bueno, vale. Lo mismo no voy a poder hoy cambiar el trabajo porque tendré que montarme todo no sé qué, o buscar otro, no sé. Cada persona su vida, ¿no? Pero si tienes el foco, vas a tener oportunidades para conseguirlo. Si no hay foco, no vas a tener ninguna oportunidad. Aunque te pongan delante la oportunidad, no la vas a coger porque no estás ahí, no estás alerta, no tienes ganas de cambiar realmente. Y esa es un poco esa sensación de que a veces es más fácil porque también es cierto que a veces hay que lanzarse un poco al vacío, ¿no? Quizá esta incertidumbre, ¿no? De muchas personas, hay personas que tenemos la incertidumbre hace muchos años, ¿no? Nos gusta más vivir en incertidumbre, ¿no? Quizá es como, bueno, pues si no pasa nada. Sobre todo en Occidente, no pasa nada. Es decir, ¿vamos a tener un plato de comida siempre en la mesa? Sí, sí. La verdad es que sí, aquí sí. Y además, lo digo con conocimiento de causa, porque además hay muchas personas que nos dedicamos a ayudar a los demás para que tengan ese plato de comida en la mesa, ¿no? Entonces, bueno, el miedo es es muy complejo el miedo, porque fíjate que hay personas que tienen su vida totalmente solucionada económicamente, incluso la de sus, como digo yo, incluso la de sus nietos, porque si es que personas que tienen, me dicen, no, es que tenemos 4 pisos, no sé, bueno, una cantidad de cosas, el terreno, la playa, no sé qué, y siguen trabajando en algo que no les gusta. No es un problema incluso de hacer números, es un problema Perdona, de mentalidad.